Hola ajedrecista, hoy vamos a ver y a entrenar el tema táctico más olvidado de todos, el que menos se estudia y el que menos se explica. Es un tema táctico que se puede dar tanto en combinaciones de ataque como en finales, así que es muy útil dominarlo y nos puede dar muchas victorias. Se trata de la interferencia. Es una táctica que consiste en obstaculizar la coordinación de las piezas del oponente. Para ello, se suele interponer una pieza en una fila, columna o diagonal clave para colapsar la defensa del rival. Para entenderlo mejor, vamos a ver este ejemplo. En esta partida, las blancas hicieron la jugada alfil E8, amenazando mate en D7. Claro, no se puede capturar el alfil porque está defendido con la torre y con la dama y simplemente es un desastre. Así que el negro lo que hizo aquí fue dama F5, defendiendo el punto D7. Pero ¿qué jugada tienen aquí las blancas para cortar la defensa total de las negras? Pues torre 6. Interferencia. Ahora las negras abandonaron ya. ¿Por qué? Porque la dama deja de controlar la casilla de 7. Si capturan con el peón, es un peón negro ahora el que corta el paso de la dama a la defensa y esto sería mate. Si se captura con la dama, pues simplemente pierdes la dama porque tampoco sigues sin poder capturar el alfil, ya que esta jugada sería mate. Y si intentamos huir con el rey, pues te dan mate en muy pocas jugadas. Aquí sería mate en 2. O si huye para afuera, por ejemplo por C7, pues muy parecido, ¿no? Jaque con la torre y mate. Así que torre 6, jugada espectacular de interferencia que hace que la dama deje de defender la casilla clave de D7. Ahora que hemos entendido lo que es la interferencia, voy a ir poniendo posiciones, primero de ataque al rey y luego de finales. Intenta resolverlos y ponme en comentarios cuántos has acertado y si hay alguno que se te ha atascado. Vamos con los problemas. En esta posición mueven las blancas. Para el vídeo piénsalo y me lo pones en comentarios. Parece que el ataque al rey negro es muy fuerte. Tengo la torre apuntando, tengo descubiertas con el caballo, también este caballo quitándole casillas al rey, la dama que puede venir al ataque. Pero aquí hay una jugada espectacular que gana ya la partida directamente, que es dama E6. No me podéis decir que no es una jugada preciosa. Esto es una partida real entre dos jugadores fuertes. Claro, ahora, coman con lo que me coman, dejan de defender algo. Si me capturan con el caballo o con la torre, pues ahora el alfil deja de mirar a la torre y por lo tanto esta jugada de jaque a la descubierta no puede ser respondida con alfil por torre. Entonces obligamos al rey negro a venir para acá y esta jugada es jaque mate, ya que el caballo le quita la salida de F7. Pasa igual si me capturas con la torre. De nuevo el alfil deja de controlar la diagonal y caballo G6 gana la partida, porque simplemente llegamos a lo mismo de antes. ¿Pero qué pasa si me capturas con el alfil para que siga atacando la torre? Pues ahora el remate es un poquito diferente, pero muy bonito también. Y es que ahora la torre no puede venir a H6 a cortar el jaque de la torre y por lo tanto la jugada que gana ahora es caballo F5. Claro, aquí ahora esa torre no puede venir a defender, el rey tiene que venirse a G8 y ahora la columna H está cortada, la casilla F7 está controlada y por ello caballo E7 es jaque mate. Un sacrificio de dama brutal, dama E6 espectacular y claro, tiene que capturarte la dama porque ante cualquier otra jugada simplemente caballo G6 es jaque mate. Por ejemplo, si me capturan este peón, pues caballo G6 sería mate. Muy bonito. Vamos a ver otro ejemplo. Antes de seguir con el siguiente ejemplo, si te está gustando el contenido, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que podamos hacer más vídeos como este. Esto es una partida de David Navarra con blancas. Aquí hizo la jugada alfil D4, ya intentando entrar por las casillitas negras contra el rey que está en G8 un poco débil. Así que el negro lo que hizo aquí fue rey F7, intentando escapar con el rey, pero esto nos lleva a un jugadón de las blancas. ¿Qué harías aquí con blancas para ganar? Torre C6, espectacular. Es que este truco táctico es el más bonito de todos. Interferencia al alfil o a la torre, tú eliges. Si capturas con la torre, pues entonces el alfil deja de controlar la casilla de 5 y entonces vendría dama de 5 jaque, antes no se podía, que estaba el alfil, te tienes que tapar y esto es jaque mate, controlando aquí todas las diagonales. Si capturas de alfil, pues ahora la torre deja de controlar la casilla E6 y esta jugada es mate. ¿Y qué pasa si capturas con la dama, que sigues controlando esto y esto? Pues ahora hemos desviado la dama de E8 y podemos hacer la jugada E8 jaque. Me tienes que capturar y después de la captura, mate, ganamos la partida. Ya sabes, ponme en comentarios cuántos vas acertando. Vamos a pasar ahora con los finales. Ya habíamos dicho que era una táctica muy útil tanto en ataques al rey como en finales. Vamos ahora con el tema de los finales porque esta táctica sobre todo se usa en los finales y es muy útil para ganar muchas partidas. Vamos a ver este ejemplo en el que mueve el blanco, ya sabes, para el vídeo y piénsalo. La jugada que gana aquí con blancas es E7. Intentando coronar, esta jugada es muy fácil de ver, pero claro, ahora el negro puede parar ese peón de dos formas. Con el alfil
o con la torre. Vamos a ver las dos. Si alfil A4 controlando la coronación, pues ahora ¿qué hacemos? Hacemos B7, intentando coronar el peón de B. Y ahora el negro solamente tiene una jugada que para la coronación del peón de B, que es torre B4. Pero ahora ¿qué jugada hacen las blancas? Torre B5. Otra vez jugada espectacular que corta o la diagonal o la columna. Si me comes de torre, el peón corona con jaque y te estoy ganando. Si me comes de alfil, la torre deja de controlar B8, de nuevo corono con jaque y te estoy volviendo a ganar. Vale, pero ¿qué pasa si en vez de defender con el alfil, defienden con la torre, ¿no? ¿Qué pasaría si hacen torre E4? Pues viene lo mismo, B7, cuidado que te corono el peón de B. Única jugada que defiende la coronación de los dos peones es alfil G3. Y ahora lo mismo, pero por el otro lado. Torre E5, de nuevo, interferencia. O el alfil deja de controlar la casilla B8 o la torre deja de controlar la casilla E8 y por lo tanto estamos ganando. Pero ya que estamos aprendiendo, vamos a profundizar un poco más en el ejercicio. ¿Por qué B7 no funciona si parece lo mismo? Porque aquí viene el contrajuego del negro contra el rey blanco, que está un poquito mal colocado entre los alfiles y la torre. Hay varias jugadas que igualan más o menos con negras. Una de ellas sería el jaque, y cuando te quites jaque, me capturas este alfil, pero yo te capturo este, y esto pues va a ser tablas. Otra opción es otra jugada más bonita todavía, que sería alfil B3, ataque doble. Si me capturas, viene torre B4 y llegamos a lo mismo. Y si haces, por ejemplo, rey A3, pues te voy a obligar a que me captures, torre A4, me capturarás, y ahora jaque, te capturo el peón y llegamos a lo mismo con tablas. Por eso era muy importante empezar con el peón de E, ya que esto no pasaría. Vamos a verlo. Si avanza el peón de E, pues ante el jaque, rey B2, y ahora torre B4, pues simplemente rey por C2, y ahora no puedes capturar el peón de B porque el de E7 está coronando. Vamos a entrar ya con los dos últimos problemas que nos quedan. Estamos en una partida de Alekhine contra un aficionado. Tenemos un peón de A punto de coronar, pero ¿qué podemos hacer con blancas para hacerlo? Pues la jugada correcta aquí es torre D8. De nuevo espectacular, interferencia. ¿Por qué? Porque ahora cortamos el paso de la torre por la octava fila para parar el peón. Si no me capturas, pues te voy a hacer A7 y A8 y voy a coronar. Y si me capturas, pues va a pasar lo mismo. A7, te voy a coronar a la siguiente, ya que ahora torre H8 no controla la casilla de coronación porque tenemos una pieza en medio. Aquí el negro abandonó, aunque es cierto que todavía había mucha lucha. Si por ejemplo hacemos torre por C4, coronando, y ahora rey E7, si el negro consigue poner la torre en F5, esto es una fortaleza que yo creo que Alekhine aquí no habría conseguido ganar. Por suerte para él, el aficionado abandonó al ver que coronaba dama y terminó ganando la partida. Ahora sí, vamos con el último problema, que es muy similar a este, para que se te quede el concepto grabado a fuego en el cerebro. Aquí mueven las piezas negras. Igual, tenemos un peón en H que está a puntito de coronar. ¿Qué podemos hacer con negras? Pues torre C4, jaque, y me da igual donde se quite el rey, porque la siguiente jugada es igual para todas las jugadas que haga el blanco. Por ejemplo, rey D2, aquí la jugada es torre C1. De nuevo, muy bonita jugada, interferencia que evita que la torre venga a la última fila para defender la coronación. Si me capturas con el caballo, simplemente H2 y la coronación es inevitable. Si me capturas con el rey, pasa lo mismo, H2, ahora la torre no puede venir a la primera fila porque está el rey y voy a coronar, y el caballo tampoco tiene sitios para llegar a parar el peón y ganamos. Y si por ejemplo no me capturas la torre y haces una jugada como E4, pues simplemente te corono. Si me comes el caballo, puedo quitar mi torre y a la siguiente coronar. No hay forma de evitarlo con blancas y la partida está decidida. Te voy a dejar un estudio de Lichess en el que puedes entrar para practicar este tema táctico, que me parece fundamental para mejorar el nivel. Por aquí te dejo otros vídeos que puedes ver si quieres seguir mejorando en ajedrez. Y nos vemos en el próximo vídeo.